Salmo 29. He estado, hermano, ahí un poquito inquieto con ese salmo, porque hay unas cosas que me llaman mucho la atención. También los hermanos que vienen desde Las Vegas, el hermano Uriel y su esposa, y también Francisco, su esposa, ellos vienen cargados de Las Vegas, pero no decimos de qué. A mí no, es que Las Vegas es un lugar complicado. Ellos nos están visitando en esta noche. Qué bueno que vinieron, gloria a Dios. Estaba un poquito, hermano, ahí meditando en ese salmo, y resulta, bueno, la enseñanza de esta noche, a consecuencia de algo que me compartió mi hermano David. Y dentro de un culto suceden cosas impresionantes. Dentro de las ministraciones que el Señor hace cuando estamos adorando, suceden cosas que usted no ve y algunos no oyen. Pero cuando algo sucede dentro de un culto y definitivamente marca algunas cosas en la vida de la iglesia, entonces hay que ir poniéndole atención, porque cuando ya alguien experimenta algo de parte de Dios en una administración, no cabe duda que algo Dios quiere hacer. De hecho, ya está haciendo. Solo que tenemos que ver cuál es el propósito por el cual las cosas muchas veces suceden. Pero me compartía mi hermano, mientras que estábamos alabando y adorando ayer, y yo, hermano, de veras sentí una administración como la que pues hoy algunos de ustedes sintieron, y es precioso darse para el Señor, porque donde alguien se da para Dios, donde hay un corazón que se entrega, ahí suceden cosas muy lindas. Y como estábamos hablando en el salmo del día de ayer, que era el Salmo 107, ¿verdad? Ahí hay una parte donde dice que Él rompió las puertas de bronce. Y definitivamente hubo, hermano, algunas liberaciones cuando se dio ese salmo, porque ese salmo habla prácticamente de una redención, o de alguien que pudo haber experimentado una libertad. Hay gente que no puede experimentar una libertad en Dios, es decir, no pueden ser libres. Puede ser que todavía estén bajo alguna prisión. Pero cuando me compartía esto, mi hermano David, me llamó mucho la atención, porque él me decía: hermano, yo oí como que se oyó un trueno, me dijo. Y obviamente que no todos lo oyen. Es como cuando el Señor habló diciendo que el Señor era su Hijo amado, y la voz se oyó de tal manera que los que la habían oído se habían quedado sorprendidos de esa voz. Ahora, en el Salmo 29 hay las 7 voces, o los 7 tonos de la voz de Dios, que en cierta forma nos hacen a nosotros ver en los tiempos en que Dios opera, o en las fases en que Dios quiere actuar, o cuáles son el resultado del sonido de esa voz. Usted sabe que hay un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, donde el Señor dijo que las ovejas podían oír la voz. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Amén. ¿Cuántos son cabros? No, ninguno, ¿verdad? Pero las ovejas tienen la facultad de poder tener un oído desarrollado para poder oír bien la voz del pastor. Si alguien tiene problemas en oír la voz de Dios, entonces usted no va a saber ni para dónde va a seguir. Porque la siguiente parte de ese verso dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. Entonces, como que de repente el poder atender a la voz del Señor nos marca el camino por donde debemos caminar.
De otra forma, si nuestros oídos están cerrados y no podemos oír la voz de Dios, no vamos a saber para dónde jalar. No vamos a saber ni por dónde caminar. Porque si algo se tiene que desarrollar en la vida de un creyente es los sentidos espirituales para poder oír la voz de Dios. Hay gente que hoy en día no está oyendo la voz de Dios. Porque, por ejemplo, yo no sé cuántos han tenido la bendición de poder oír cuando Dios les habla. Amén. O cuántos pueden oír que de repente pasó algo y usted pensó que todos lo oyeron y no lo oyeron todos. Sí, amén. Por eso me llamó la atención cuando me compartía mi hermano, porque mientras que yo estaba, hermano, hablando de ese pasaje, estábamos ministrando, al final algo tuvo que haber hecho el Señor para sacar a alguien de la cárcel donde estaba. Amén. Sí, amén. Que aunque usted tal vez no lo percibió o no lo sintió, hay operaciones en las que uno no siente. Es como cuando van a operar a alguien de algo y no siente. Lo tuvieron que dormir para poder hacer una operación. Pues déjeme decirle que muchas veces el Señor hace operaciones que no se sienten. Amén. Pero que en el tiempo se va dando uno cuenta de lo que Dios hizo. Aleluya. Sí, amén, así es. Porque, por ejemplo, ¿para qué sería esa voz? Porque si algo se rompió es que, hermano, algo Dios va a hacer con esta congregación. Aleluya. Así es, amén. Y qué lindo es que usted se vaya dando al Señor, porque no cabe duda que son los últimos tiempos y la iglesia está a punto de salir. Aleluya. Dios. La iglesia está a punto de irse con el Señor. Amén. Pero veamos el Salmo 29. Amén. Ya no me entretenga más y vamos a leer el Salmo 29. No estoy entreteniendo. Dice el Salmo 29 y hacemos una oración. Hay hermanos y hermanas que están con complicaciones de salud, pero vamos a orar. Dice el verso número 1: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorar al Señor en la majestad de la santidad. Y el verso número 3, que es con los versos que vamos a tratar de explicar algo con la ayuda del Señor. Porque el verso número 3 dice: voz del Señor sobre las aguas. Esa es la primera voz. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a compartir tu palabra. Por favor, Señor, habilítanos, tomando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y todo ataque del enemigo a nuestra mente lo reprendemos. Y se ha deshecho todo poder distractivo en esta hora. Oramos, Señor, por aquellas personas que quisieron estar aquí pero no pudieron por algún impedimento o alguna enfermedad. Sánalos, por favor. Te pedimos por mi esposa, por la hermana Blanquita Ponce, por todos los hermanos, Señor, por favor, que no pudieron estar. Si alguno está enfermo, levántalo. Si alguno está, Señor, debilitado, sosténlo para gloria a tu nombre. Y te pedimos que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude para poder compartir tu palabra con toda libertad. En el nombre de Cristo Jesús, haznos oír tu voz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Bien. En el verso número 3, donde dice voz del Señor sobre las aguas, dice la parte siguiente: el Dios de gloria truena. Y eso es lo que me llamó la atención. Aleluya. Por lo que me compartían ayer. Porque cada que el Señor emite voces, hay truenos en los cielos.
a mí lo que me sorprende es que muchas de las veces no los oímos todos. Pero el Señor no habla nomás por nomás. Él no pierde tiempo así como nosotros, que a veces hablamos y hablamos y hablamos. Pero Él cuando va a hablar o cuando habla es porque algo va a hacer. O es porque algo quiere hacer. Y a mí me llama eso la atención porque cuando habla de la voz sobre las aguas, está hablando de aquello que levanta tempestad o que levanta ciertas mareas en las cuales la persona se va dando cuenta que está en medio de una gran adversidad o en medio de un gran, hermano, conflicto, y cree que ya todo se terminó y ve que no hay por dónde Dios le puede hablar. Y entonces cuando viene la voz sobre las aguas, es porque Dios quiere disipar todo lo que se está levantando contra uno. El problema está que cuando se levantan las aguas y hacen sonidos que muchas de las veces nos inhabilitan para oír la voz de Dios, entonces mucha gente piensa que el Señor no está actuando y que el sonido de las olas muchas veces no permite que tú oigas la voz de Dios. ¿A cuántos alguna vez se les han levantado las olas? Amén. Solo a Alberto y a quién más. Amén. Pero cuando viene la voz sobre las aguas, es porque cuando va a venir el Señor sobre lo que está sucediendo a tu alrededor, es porque esa voz quiere hacerte saber que Él está por encima de toda turbulencia, o por encima de toda tempestad, o por encima de las aguas. El problema está que cuando se levantan las aguas te puedes ahogar si no sabes oír la voz de Dios. Porque, hermano, usted se va a recordar, porque cuando vinieron las aguas sobre la vida de Pedro, y usted lo ha leído muchas veces, ¿o no? Uno de los que experimentaron la voz sobre las aguas fue Pedro. Pero esa voz viene cuando ya te estás hundiendo, porque es voz sobre las aguas. Ahora, el problema va a estar si no sabes oír la voz de Dios. Perdón, me olvidé que acá también hay gente. La voz va a venir cuando se te hayan levantado las aguas. El problema va a estar si la gente no sabe oír la voz de Dios. Porque cuando la gente no tiene la facultad de poder oír la voz de Dios, entonces siente que las aguas lo van a hundir. Y hermano, a todos nos ha pasado, ¿o no? Sí, amén. Pero usted se recuerda, porque sobre muchos vinieron las aguas, pero yo encontré dos ejemplos interesantes. Y uno es el que usted conoce muy comúnmente, donde el Señor habló sobre las aguas en la vida de aquel hombre que se atrevió a caminar sobre ellas, porque caminó a la voz del Señor. Lo tremendo está que a veces Él te hace pasar por las aguas, pero te hace pasar por las aguas para que puedas aprender a oír la voz sobre las aguas. Entonces, en ese pasaje de Mateo 14, bien conocido porque usted lo ha leído muchas veces, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hey, hermano, Dios le está hablando en esta hora. Amén. O sea, el hombre tiene que ser Dios, ¿no? Amén. Porque si es el hombre, usted se va a dormir, se va a aburrir. Así es. Cuando el hombre está hablando, entonces, si el hombre está hablando y alguien se aburre, ahí sí hay que preocuparse. Porque cuando Dios nos va a hablar, es porque nos va a advertir o nos va a prevenir. Recuerdes, hermano, que muchas veces la voz de Dios se convierte en voz profética. Y yo no le estoy profetizando a nadie, pero no estoy diciendo que se le van a levantar las aguas. Pero si se le levantan,
recuérdese que la voz de Dios está sobre las aguas. Entonces, en ese pasaje de Mateo 14 y en el verso 22, un pasaje muy conocido, le vino la voz a Pedro cuando estaba a punto de hundirse. Lo tremendo es que a veces Él es el que hace pasar por las aguas. Oh, el diablo me metió. No, a veces es el Señor. ¿Pero para qué lo hace? Para hacerte oír su voz. A mí me impactó lo que me compartía David. Oyó como un trueno, hermano, y qué tremendo cuando Dios truena. Su voz es como un trueno. No sé qué va a hacer el Señor con nosotros, pero nos quiere bendecir. Si usted quiere, pues. Si no, se va a ir igual como entró. Pero si hoy atiende a la voz del Señor, hoy usted va a pasar sobre las aguas. ¿Cuántos tienen problemas de ver? ¿Cuántos han venido problemados? Pero yo quisiera que todos atendieran. Tal vez si la niña no la pueden poner allá con los niños. No. Porque yo quisiera que todos atendieran, hermano. Amén. Porque oiga, hermano, Dios quiere hablarnos en esta noche. Amén. Y la voz de Dios, dice la Biblia que cuando Dios habla, todo tiembla a su alrededor. Por eso, hermano, perdone que yo sea muy feo y muy duro, pero es interesante que atendamos muchas veces la voz de Dios. Amén. Porque si no, ¿a qué venimos? Amén. Perderíamos el tiempo. Pero si Dios te quiere hablar, atendamos la voz de Dios. Así es, amén. Porque, oye, hermano, muchas de las veces Dios nos viene a hablar y como no apercibimos, nos vamos menospreciando lo que Dios muchas veces te quiere decir. Perdóname que hoy vine más feo que ayer, pero en el verso 22 dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca. Ahí a mí me sorprendió. ¿Sabe por qué? Porque iban a entrar en la prueba donde iban a ver cómo es que la voz de Dios puede estar sobre las aguas. Por eso es que Él dio la orden de subir. Ahora, eso es, a mí me llama mucho la atención y me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor te va a hacer subir, el Señor nunca va a hacerte bajar para quedarte abajo. Casi siempre te va a hacer subir. Pero cada que te va a hacer subir, te va a pasar sobre las aguas. Pero la voz de Dios va a estar por encima de las aguas. Por eso en el Salmo que leímos es voz de Dios sobre las aguas. Y por eso es que yo le pido y le ruego al Señor que nos haga oír su voz. Porque si alguien no puede oír la voz de Dios, hermano, ¿qué va a hacer cuando suene la trompeta? Los únicos que van a poder oír la trompeta son los que han sido desarrollados sus sentidos para poder oír cuando Él vaya a hablar. De otra manera, hay gente que no va a oír la trompeta. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de Él a la otra orilla mientras Él despedía a la multitud. Recuerde que usted no es de la multitud, usted no es cristiano del montón, usted es de los que van en la barca. Ahora, si es creyente del montón, ahí no hay ningún trato, ahí no hay ninguna voz, ahí no hay nada. Si usted es de la multitud, pero que usted no es de la multitud,
Usted no es cristiano de los del montón, no, usted es algo especial. Y por como es especial, le van a dar la orden de subir a la barca. Y que fueran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca ya estaba a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Ahí usted, hermano, pero ha oído de esto hasta, yo creo que usted ha oído mucho de esto. Tal vez ha oído mensajes y mensajes y mensajes de este pasaje. Pero lo interesante o lo impresionante, diría yo, en esta oportunidad es que en ese pasaje, cuando ya la barca estaba en medio de la nada, cuando estaba lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario, el Señor apareció a la cuarta vigilia de la noche. Aquí es algo impresionante, hermano, porque según algunos estudiosos dicen que Él va a aparecer en la cuarta vigilia. Y en la cuarta vigilia es cuando toda la gente se duerme y cuando no pueden oír la voz. ¿Cuántos cristianos estaban dormidos ayer a saber? ¿O cuántos estaban despiertos? Pero lo que Él quiere hacer en este tiempo es despertarnos con su voz. Porque, hermano, a la cuarta vigilia fue que empezaron a azotar las olas. Hay olas que se levantan para hacer destrozos provocadas por el enemigo, y hay olas que Dios permite que se levanten para que estés despierto a la voz de Dios. Y cuando llegó la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre las aguas, o sobre el mar, pues. Según la cuarta vigilia, ¿qué hora serán? ¿Las qué? Si están en Israel, porque si están en México son las... Pero la cuarta vigilia, según algunos, era entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Cuando ya está el cuerpo, hermano. Bueno, algunos creo que a esa hora entran a trabajar, ¿no? Pero cuando está hablando de la vigilia de la noche, de la cuarta vigilia, no tanto está hablando en el sentido, hermano, de estar en ese periodo de tiempo dormido literalmente. Hoy hay mucha gente dormida espiritualmente hablando. Y están sobre las olas, o las olas están sobre ellos, y no hayan cómo salir de ahí porque no saben oír la voz. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto, porque, hermano, solo los que pueden experimentar. Yo nunca me he metido al mar de noche. Yo no me gusta el mar de noche. Es más, le tengo mucho respeto al mar. Sí, en serio, porque el mar es una potestad. El mar mata gente también. El mar va a entregar muertos. Pero usted se puede imaginar estar literalmente en medio del mar, recibiendo, hermano, aquellos grandes azotes de vientos y levantándose la marea. Tal vez eso en lo literal, para los que son expertos, pudiera decir de esa salimos. Pero ¿qué cuando se levanta en el sentido espiritual y entonces tu barca esté siendo azotada? Tu casa pues esté siendo azotada. Porque a veces el Señor hace pasar o nos hace entrar en ese periodo de tiempo o en esa fase, pero para que podamos
oír la voz del Señor sobre las aguas, se tiene que levantar las aguas. Rechazo, renuncio, hermano. A mí no. Si estás en la barca correcta. Ahora, si eres de la multitud, despreocúpese. Usted va en un yate de esos. En esos yates que tienen hasta discoteca y todo ahí. Pero en la barca, las barcas del Señor entran en azotes. Las barcas del Señor entran en tempestades. Ahora, oye. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos sobre el mar o sobre las aguas. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús la voz sobre las aguas. Enseguida Jesús, ¿qué dijo? Habló diciendo: la voz que viene sobre las aguas siempre es para darte ánimo. Aleluya. Dígale a su hermano que tiene a la par: ánimo. No le diga ánima, no, dígale: ánimo. De esta vas a salir. Aleluya. De esta vas a salir, hermano. No, en este me voy, en esta me hundo. No. Por eso el Salmo anuncia que la voz siempre viene sobre las aguas, siempre. Dios no te va a dejar que te ahogues. Aunque pases por el fuego, contigo estaré. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Porque la voz de Dios está sobre las aguas y Él truena desde los cielos. Por eso Jesús les dijo: tened ánimo, soy yo. Y cada que usted ve los yo soy en la Biblia, no está hablando Jesús. Aleluya. Todos los yo soy en la Biblia hablan de la divinidad de Dios en Cristo. Aleluya. Y por eso cuando Él dijo yo soy, estaba enviando la voz sobre las aguas. No tema, hermano, no se preocupe. Ay, es que el corona, y crees que hay corona ni que nada. Aleluya. ¿Se recuerdan los que vinieron la semana pasada? Amén. Solo métase en el abrigo. No se salga de la sombra del Altísimo. Aleluya. Y no lo va a agarrar la peste destructora. Amén. Si se sale del abrigo y se va al mundazo, ahí lo puede agarrar no solo el corona, sino todos los que andan allá afuera. Tienen ánimo. Mire, hermano, hoy el Señor nos está hablando. Amén. Yo soy, dijo el Señor. Aleluya. Y les dijo: no temáis. ¿Y había temor o no? Porque las altas aguas, hermanos, y hablando literalmente, yo no sé cuánto le tienen miedo a las olas, pero de repente, mire, yo he tenido sueños. No sé por qué sueño tanto eso, pero he tenido muchos sueños, no sé por qué. Pero a veces he soñado unas mareas, hermano, que me tengo que despertar. Y una vez me sucedió en un sueño ver una gran ola, hermano, pero gran ola. Y entonces aprendí que cada que sueño eso me pongo a orar. Porque qué casualidad que cada que sueño eso se me levantan mareas. Y tengo que orar. Aleluya. Porque si no se levanta la marea, mire, se levanta la suegra, se levanta el suegro, se levanta la esposa, se levantan los hijos, se levantan los hermanos, se levanta, todo se levanta. Entonces tiene que orar. Amén. ¿O qué hace usted cuando le vienen las aguas? Orar. Echarle una llamada a los de la compañía del gas o de la luz, ¿no? No. Es busquemos al Señor. Aleluya. Porque cada que hay olas es que se levantan problemas. Un día me dijo un hermano: mire, ¿qué significa? Fíjese que yo soñé que no, yo ya lo demás no sé, yo sé lo que son las aguas,
Pero ahí que vio al santo que se peleaba con el no sé quién y que... No, yo ahí no sé nada, hermano. Que se metía una señora con una escoba en la iglesia y que no, yo no sé nada de eso, no sé nada. Pero ya aprendí que cada que se levantan las olas, ¿algún día alguien ha soñado olas? ¿O se ha soñado que anda en Acapulco con un coco? Pero el Señor les dijo: tened ánimo, y yo soy. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, aquí es donde a mí me llamó la atención, porque el que experimentó la voz sobre las aguas, Pedro, y también Jonás. Si me alcanza el tiempo, mañana hoy lo vemos, y si no, no se preocupe, porque vamos en la primera voz, imagínense. Aleluya. Son 7. Solo nos vamos a quedar con la primera. Si tú eres, fue lo que generó en Pedro el que se fuera hundiendo. Algunos dicen que cuando ya pasó sobre las aguas. No, desde que dijo si tú eres. Desde ahí estaba él preparando un escenario para él, en el que él, desde el momento de la duda, no se comienza a hundir, hermano. Desde el momento en que usted empieza a dudar del Señor, se levantan más las olas. Y aquí ¿cómo se llama? Surferos profesionales para ese tipo de olas. Porque, vaya, si fuera una ola de esas literales y uno sabe nadar, pues solo se mete debajo, ¿verdad? Pero Pedro le dijo: si tú eres, mándame que vaya a ti. ¿Dónde? ¿Por qué no le dijo nadando, hermano? ¿A quieres venir sobre las aguas? Mire qué atrevido Pedro, te van a tener que hacer oír la voz sobre las aguas. Aleluya. Porque no digo mándame a ti, que yo vaya así sobrenaturalmente volando. Mejor me hubiera pedido: manda que vaya a ti volando. Pero mire qué atrevido Pedro, hermano. No sé si Pedro algún día leyó el salmo que leímos y sabía que la voz estaba sobre las aguas. El punto está que Pedro se iba a atrever a caminar sobre las aguas. Mándame que vaya a ti sobre las aguas. Yo sé que aquí hay gente, hermano, yo lo sé, que aquí hay gente que ha caminado sobre las aguas, sobre los problemas, pues. No que los problemas caminen sobre usted, si usted ha caminado sobre los problemas. El problema está que no hay nadie aquí que no haya experimentado hundirse. Aleluya. Pero para eso está la voz. Y entonces dice en el verso número 29: y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas hacia Jesús. Lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos no solo a caminar sobre las aguas, sino que aprendamos a oír la voz. No hay nadie que no haya caminado sobre las aguas y que no haya sentido hundirse, porque si no fuera un super cristiano. Todos en algún momento vamos a depender de la voz de Dios. Amén. Luego dice: y fue hacia Jesús. Pero oiga, es que el verso 30: pero viendo la fuerza del viento. Si te pones a ver el problema, si te pones a dimensionarlo, si te pones a meditar en eso,
Si te pones a ver la magnitud de ese problema, no vas a avanzar. Porque Pedro puso más atención en el viento que en lo que iba él caminando sobre las aguas. Porque cuando vio la fuerza del viento que tuvo, Miedo. como algunos de nosotros, ¿ha tenido usted miedo alguna vez, hermano? Amén. Pero que yo cuando tuve ese, yo me desperté con miedo, tenía miedo, hermano, de veras. Porque dije, Señor, Dios, y otra, ya salí de una hora a meterme en otra, pero tuve que orar. Pero literalmente en el sueño yo tenía miedo, porque ahora usted se puede imaginar, hermano, la gente de ahí que tuvo un tsunami. Cuando ven, nunca, tal vez usted nunca lo vaya a experimentar, pero ¿qué de los tsunamis espirituales? Cuando se le levanta la gran ola que trae una gran fuerza, pero si usted se queda viendo a esa ola, le va a dar miedo. Si usted contempla más el problema que aquel que puede resolver el problema. Aleluya. Porque eso fue lo que a mí me llamó la atención, que Pedro se enfocó más en ver la fuerza del viento. Por eso hay gente que le ve, se enfoca más en el problema que está pasando y no en quién fue el que te llamó, quién fue el que te dijo yo te sostendré, quién fue el que te dijo no te dejaré, no te desampararé, no te voy a soltar, yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Por eso no contemplemos el viento. Por eso Pedro, cuando empezó a ver el viento, se empezó a hundir. Y al hundirse tuvo que gritar. Entonces tuvo que venir la voz sobre las aguas. Jesús era la voz de Dios sobre las aguas. Dice la Biblia que el Verbo se hizo carne. Él era la palabra viva. Ahora Cristo es la palabra. Ahora Él en ti es la voz que te habla. Y por eso la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Porque Dios nos quiere hacer expertos en oír su voz. Diciendo, sálvame. ¿O no? ¿O sea que dijo, sálvame si quieres? Que hermano, ¿qué hace usted cuando, qué hago yo cuando se está levantando la marea? ¡Sálvame! ¿Verdad? Así es. O, Señor, si quieres, no te preocupes, ahí cuando tú puedas. No, sálvame. Para poder oír la voz hay que levantar la voz. Aleluya. Llamando la atención de Dios. Y es que esto a mí me impresiona. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y oiga la voz sobre las aguas es la que nos dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, eso, yo no estoy hablando de super fe. Yo también en algún momento me ha venido también la tempestad. ¿No creen que yo estoy, ay hermanos, ustedes no saben, no aprenden, miren, yo soy, no, a todos nos ha venido la tempestad, ¿o no? Amén. Pero, ¿cómo está su fe? ¿Se recuerda que hay en la Biblia pasajes donde el Señor dijo, nunca hay una fe tan grande? Porque hay fe grande y hay poca fe. ¿Dónde están los de grande fe? Por eso volteé para acá. ¿Dónde están los de poca fe? ¿Ya vio? Pero mira la voz sobre las aguas. La voz sobre las aguas es, ¿por qué dudas? La voz sobre las aguas es la que te da aliento. La voz sobre las aguas
es la que te hace volver de nuevo a la barca. La voz sobre las aguas es la que te dice: no dudes. Dígale a su hermano: no dudes. La voz está aquí. La voz sobre las aguas es la que te dice: no tengas poca fe. Aleluya. Yo sé que algunos de los que están aquí, hermano, en algún momento han sentido que la barca se está casi desquebrajando. ¿Verdad que sí? Así es, amén. Pero la voz de Dios, cuando viene sobre las aguas, es para decirte: no dudes, ten fe, súbete de nuevo a la barca. Aleluya. Por eso, a mí eso me llama mucho la atención, porque si alguien no puede oír la voz de Dios, se va a hundir y no va a saber qué hacer, porque no sabe oír la voz. ¿Por qué cree, hermano, la urgencia de que usted y yo le pidamos al Señor: Señor, enséñame a oír tu voz, para que vayamos aprendiendo cuándo es la voz sobre las aguas? Y cuándo es, ya no le voy a decir otra voz, ya solo esa. Pero para que usted y yo vayamos aprendiendo a oír la voz cuando habla sobre las aguas, o cuando es la voz poderosa. ¿Sabe usted cuándo es cuando viene la voz poderosa? ¿Sabe usted cuándo es cuando viene la voz poderosa? Venga mañana, porque el tiempo se me acabó. Que Dios lo bendiga en esta noche. Amén. Pero yo no voy a hablar más, porque Dios ya nos habló. Amén. Y usted y yo, hermano, a veces hemos sentido desfallecer, Así es, amén. pero la voz de Dios hoy truena desde los cielos. Así es, amén. La voz de Dios está sobre las aguas. Aleluya. En